Imagina que llevas años haciendo todo bien. Te levantas temprano, trabajas duro, cumples con tus responsabilidades y eres constante. No te falta disciplina ni compromiso. Y aún así, cada mes termina igual. El dinero no alcanza, no hay ahorro y cualquier imprevisto se convierte en un problema. Eso genera una frustración silenciosa, porque en el fondo sientes que estás dando lo mejor de ti, pero los resultados no cambian. Aquí es donde muchas personas se equivocan al interpretar su situación. Piensan que el problema es que no trabajan lo suficiente, que necesitan esforzarse más o aguantar un poco más. Pero la realidad es otra. Trabajar duro no garantiza estabilidad financiera. Puedes dedicarle más horas, más energía e incluso más años, y seguir en el mismo lugar si no entiendes cómo funciona el dinero. El verdadero problema no es la falta de esfuerzo, es la falta de educación financiera. A la mayoría, nunca nos enseñaron a administrar ingresos, a diferenciar entre activos y pasivos, o a tomar decisiones que construyan estabilidad a largo plazo. Nos enseñaron a ganar dinero, pero no a gestionarlo. Y cuando no conoces las reglas del juego, por más que te esfuerces, siempre juegas en desventaja. Por eso, el cambio no empieza trabajando más, sino aprendiendo mejor. Porque cuando entiendes cómo funciona el dinero, cada decisión que tomas empieza a jugar a tu favor. La mayoría de las personas no ahorra no porque no tenga intención, sino porque sigue una lógica que parece razonable, pero que en la práctica siempre falla. Esa lógica es simple. Primero pago todos mis gastos, y si sobra algo, lo ahorro. El problema es que casi nunca sobra nada. Siempre aparece algo inesperado, una cuenta, una urgencia, un gasto que no estaba en el plan. Y así, mes tras mes, el ahorro se queda en segundo plano. Aquí está el cambio clave. El ahorro no es lo que haces con lo que sobra, es lo primero que haces cuando recibes tu dinero. Esto se conoce como págate a ti mismo primero. Antes de pagar cualquier cosa, separa una parte para ti, aunque sea pequeña. La recomendación más básica es empezar con al menos el 10% de tu ingreso. Pero lo más importante no es solo la cantidad, sino el sistema. No confíes en la fuerza de voluntad. Automatiza el proceso. Configura una transferencia automática, el mismo día que recibes tu sueldo, hacia una cuenta separada. Así conviertes el ahorro en un hábito, y no en una decisión que tienes que tomar cada mes. Comprar un coche caro es uno de los errores financieros más comunes, y al mismo tiempo más normalizados socialmente. Muchas personas no compran el coche que realmente necesitan, sino el que pueden financiar o el que refleja cierto estatus. El problema es que, desde el punto de vista financiero, un coche no es un activo, es un pasivo. No genera ingresos, al contrario, consume dinero constantemente. Desde el momento en que sacas un coche del concesionario, pierde valor. En el primer año, puede depreciarse entre un 15% y un 25%. Eso significa que mientras tú sigues pagando el crédito casi completo, el coche ya vale mucho menos. Estás pagando más por algo que cada día vale menos. Y si además lo compraste financiado, el impacto es aún mayor, porque a la depreciación se suman los intereses. A esto hay que añadir otros gastos inevitables. Seguro, mantenimiento, gasolina, impuestos. Todo esto convierte al coche en una de las decisiones más costosas si no se maneja bien. El problema no es tener coche, es tener uno por encima de tus posibilidades. Cuando el pago mensual del coche afecta tu capacidad de ahorrar o invertir, se convierte en una carga que frena tu progreso financiero. La clave está en verlo con claridad. Un coche es una herramienta, no una inversión. Elegir uno acorde a tu realidad financiera no solo reduce estrés, sino que te permite destinar ese dinero a lo que realmente construye estabilidad. La forma en la que piensas sobre el dinero influye directamente en los resultados que obtienes. Muchas personas viven con una mentalidad de escasez sin darse cuenta. Es ese pensamiento constante de no alcanza, todo está muy caro, o eso no es para mí. Aunque parezcan frases inofensivas, en realidad limitan tu capacidad de tomar mejores decisiones financieras. La mentalidad de escasez te lleva a enfocarte en lo que no puedes hacer, en lugar de buscar alternativas. Ves una oportunidad y automáticamente piensas que no tienes el dinero, el tiempo o la capacidad. Eso genera una actitud de bloqueo que te mantiene en el mismo lugar durante años. No es que no existan oportunidades, es que tu mente deja de verlas. Por el contrario, una mentalidad de abundancia o de soluciones cambia completamente el enfoque. No se trata de ignorar la realidad, sino de enfrentarla de forma distinta. En lugar de decir, no puedo pagarlo, empiezas a preguntarte, ¿qué tendría que hacer para poder pagarlo? Esa simple pregunta activa tu creatividad, te obliga a pensar en opciones, en nuevas fuentes de ingreso, en mejorar tus habilidades o en tomar decisiones más inteligentes. Numerosos estudios han demostrado que el estrés financiero reduce la capacidad de pensar con claridad.
Cuando vives preocupado por el dinero, tomas decisiones más impulsivas y menos estratégicas. Por eso, cambiar la mentalidad no es algo superficial, es una herramienta práctica que mejora tu comportamiento financiero. El crecimiento económico personal empieza en la mente. Cuando dejas de enfocarte en las limitaciones y empiezas a buscar soluciones, cambias la dirección de tus decisiones. Y cuando cambian tus decisiones, cambian tus resultados. La falta de educación financiera es una de las razones principales por las que muchas personas permanecen estancadas durante años, incluso trabajando duro. No se trata de falta de inteligencia ni de capacidad, sino de falta de información. La mayoría nunca ha aprendido cómo funciona realmente el dinero, cómo ahorrar de forma eficiente, cómo invertir o cómo tomar decisiones que mejoren su situación a largo plazo. Mientras tanto, las personas que sí se educan financieramente empiezan a jugar con ventaja. No porque sean más talentosas, sino porque entienden mejor las reglas del juego. Saben diferenciar entre activos y pasivos, saben cómo hacer que su dinero trabaje para ellos y no al revés. Y esa diferencia, con el tiempo, se vuelve enorme. Leer, aprender y formarse no es una opción, es una necesidad. No necesitas dedicar horas cada día, pero sí ser constante. Incluso 10 o 15 minutos diarios pueden marcar una gran diferencia. En un año, esa pequeña inversión de tiempo se convierte en un conocimiento que la mayoría no tiene. En un mundo donde la mayoría no se educa, aprender se convierte en una ventaja competitiva real, porque cuanto más entiendes sobre el dinero, mejores decisiones tomas. Y mejores decisiones, repetidas en el tiempo, construyen resultados completamente distintos. Uno de los errores más silenciosos pero más dañinos en las finanzas personales es gastar sin conciencia. Muchas decisiones de compra no se hacen desde la necesidad real, sino desde la emoción del momento. Estás cansado, estresado o quieres darte un gusto, y sin pensarlo demasiado, compras algo que en realidad no necesitabas. El problema no es el gasto en sí, sino la falta de intención detrás de ese gasto. Las compras impulsivas pueden parecer pequeñas e inofensivas, pero con el tiempo se acumulan y afectan directamente tu capacidad de ahorrar o invertir. Un café diario, una suscripción que no usas, una compra online que hiciste por impulso, todo suma. Y lo más importante, ese dinero que gastas sin pensar es dinero que deja de trabajar para tu futuro. Gastar con intención significa ser consciente de cada decisión financiera. No se trata de dejar de disfrutar o eliminar todos los gastos, sino de elegir en qué vale la pena gastar. Pregúntate antes de comprar, ¿esto realmente aporta valor a mi vida o es solo un impulso momentáneo? Cuando empiezas a tomar decisiones más conscientes, tu relación con el dinero cambia. Dejas de reaccionar por emoción y empiezas a actuar con propósito. Y esa diferencia, aunque parezca pequeña, tiene un impacto enorme en tu progreso financiero a largo plazo. Comprar una vivienda por encima de tus posibilidades es uno de los errores financieros más grandes que muchas personas cometen, muchas veces sin darse cuenta. La idea de tener casa propia está profundamente asociada con estabilidad, éxito y seguridad. Y aunque tener una vivienda puede ser una buena decisión, el problema aparece cuando el compromiso financiero supera tu capacidad real de pago. Cuando una gran parte de tu ingreso mensual se destina a la hipoteca, tu margen de maniobra desaparece. Si el 40% o incluso el 50% de tu sueldo se va en la vivienda, prácticamente no queda espacio para ahorrar, invertir o afrontar imprevistos. Cualquier cambio en tu situación, como una reducción de ingresos o un gasto inesperado, puede poner en riesgo toda tu estabilidad. Además, muchas personas no consideran el costo total de una vivienda. No es solo la cuota mensual. Hay que sumar impuestos, mantenimiento, seguros y otros gastos asociados que aumentan considerablemente el compromiso financiero. Al final, lo que parecía una inversión segura puede convertirse en una carga constante. Comprar una vivienda no debería ser una decisión emocional, sino estratégica. Los expertos suelen recomendar que el pago mensual no supere el 25% o 30% de tus ingresos. Esto permite mantener un equilibrio entre vivienda, ahorro e inversión. También es importante entender que alquilar no siempre es una mala decisión. En ciertos momentos de la vida, puede ser más inteligente alquilar mientras construyes estabilidad financiera y ahorras para una mejor oportunidad. Porque la verdadera seguridad no viene solo de tener una casa, sino de tener control sobre tus finanzas. Durante años se ha repetido el mismo consejo financiero: gasta menos y ahorra más. Aunque suena lógico, en la práctica tiene una gran limitación. Reducir gastos ayuda, pero solo hasta cierto punto. Llega un momento en el que ya no puedes recortar más sin afectar tu calidad de vida. Y si tus ingresos siguen siendo bajos, el progreso será lento o casi inexistente. Aquí es donde entra un enfoque mucho más efectivo: el doble motor. No se trata solo de controlar lo que sale,
sino también de aumentar lo que entra. Porque mientras los gastos tienen un límite, los ingresos tienen potencial de crecimiento. Puedes ajustar tu presupuesto, eliminar gastos innecesarios y optimizar tu dinero. Pero si tus ingresos no cambian, tu situación tampoco lo hará de forma significativa. Aumentar tus ingresos no significa hacer algo extraordinario o empezar desde cero. Puede ser pedir un aumento, desarrollar una habilidad que te permita ganar más, ofrecer un servicio adicional o generar una fuente de ingreso extra. Son pequeños cambios que, con el tiempo, pueden marcar una gran diferencia. Cuando combinas ambas estrategias, reducir gastos innecesarios y aumentar ingresos, el impacto se multiplica. Empiezas a generar un margen real que puedes usar para ahorrar, invertir y avanzar. Porque la estabilidad financiera no se logra solo apretando el cinturón, sino ampliando tus posibilidades. El uso de las tarjetas de crédito puede ser una herramienta útil, pero cuando se manejan mal, se convierten en una de las principales fuentes de deuda y estrés financiero. El problema no es la tarjeta en sí, sino la forma en que muchas personas la utilizan. Se usa como una extensión del ingreso, como si fuera dinero extra, cuando en realidad es dinero prestado que tarde o temprano hay que devolver, y con intereses. Las tasas de interés de las tarjetas suelen ser muy altas, lo que hace que una deuda pequeña pueda crecer rápidamente si no se controla. Muchas personas caen en el error de pagar solo el mínimo cada mes, sin darse cuenta de que eso apenas cubre los intereses. Así, la deuda se mantiene durante años y termina costando mucho más de lo que se pidió inicialmente. La regla más importante es simple. Nunca gastes con la tarjeta lo que no puedes pagar en su totalidad al final del mes. Si no puedes liquidar el saldo completo, no deberías hacer ese gasto. De lo contrario, entras en un ciclo donde el dinero deja de trabajar para ti y empieza a trabajar en tu contra. Usada con responsabilidad, la tarjeta puede ser una aliada, pero sin control, se convierte en una trampa financiera difícil de salir. Uno de los errores más silenciosos en las finanzas personales es no tener metas claras y, al mismo tiempo, aumentar el estilo de vida cada vez que aumentan los ingresos. Muchas personas trabajan años para ganar más dinero, pero cuando finalmente lo logran, ese dinero extra desaparece rápidamente en más gastos. Una casa más grande, un coche mejor, más salidas, más consumo, y al final, su situación no cambia. Ganan más, pero siguen sin ahorrar ni invertir. Esto se conoce como inflación del estilo de vida, y es una de las principales razones por las que muchas personas nunca logran acumular riqueza. Porque el problema no es cuánto ganas, sino cuánto conservas y cómo lo utilizas. Si cada aumento de ingreso viene acompañado de un aumento igual o mayor en los gastos, el progreso financiero se vuelve imposible. Además, cuando no tienes metas financieras claras, el dinero pierde dirección. Sin un objetivo concreto, es fácil gastar sin pensar, porque no hay un motivo fuerte para hacer lo contrario. No basta con decir quiero ahorrar más o quiero estar mejor. Necesitas números, plazos y un propósito definido. La solución es simple pero poderosa. Define metas claras y establece reglas para tu dinero. Por ejemplo, decide que una parte de cada aumento de ingresos irá directamente al ahorro o la inversión antes de mejorar tu estilo de vida. Así, evitas caer en el mismo ciclo y comienzas a construir algo real a largo plazo.